doctor en Derecho y Ciencia Política. Doctor Sidney, le damos las muy buenas noches para que pueda iniciar con su disertación. Sí, gracias. Muy bien. Bueno, mi agradecimiento al Ilustre Colegio de Abogados de la ciudad de Arequipa, una maravillosa ciudad a la cual le tengo bastante cariño, y a la Escuela Preeminencia, ¿no? Por invitarme al primer Congreso Mundial bajo el epígrafe de Análisis Contemporáneo e Interdisciplinar de los Derechos Fundamentales. Los eventos académicos, en general, ¿no es cierto?, son muy importantes porque sirven para incrementar el bagaje cultural de todos. Es importante porque recordemos que metafóricamente hablando todos estamos en tren y día a día aprendemos. Por eso es que yo no voy a cansar de repetir siempre ese apotegma que es de autor anónimo en el cual se dice que hoy día yo soy menos ignorante que mañana, aunque parezca gracioso, menos ignorante que mañana, porque cada día que pasa nos damos cuenta que nuestro conocimiento es cada día más alarme. Es que es tan vasto el conocimiento que quizás el día que nos muramos, que ojalá sea de acá muchos años, apenas nos daremos cuenta que sabemos un ápice de lo que es el derecho, porque el derecho es tan amplísimo. Muy bien. Nuestra disertación lleva por título Derechos Fundamentales en la crisis política peruana. Pero antes de adentrarme sobre el tema principal, permítanme a mí exponer algunos temas como introducción, ¿no? Por ejemplo, quería comentarles que nuestra primera constitución no fue, mejor dicho, la primera constitución que se aplicó en el Perú no fue la de 1823 específicamente, sino fue la Constitución Española del año 1812, conocida como la PEPA. ¿Por qué? Porque se sancionó un 19 de marzo, fecha en la cual se celebraba litúrgicamente la fiesta de San José. Esta constitución española se aplicó en el Perú, ¿no es cierto?, hasta la dación de nuestra primera constitución, repito, la del año 1823. Perú es uno de los pocos países que tiene muchas constituciones. En verdad hemos tenido 15 constituciones, pero Dios mediante solo 12 se han reconocido oficialmente. No se ha reconocido a la constitución sudperuana, a la norperuana, ni a la de la Confederación Peruano-Boliviana, que todas datan de enero del año 1839. Felizmente hay un país en el mundo que también tiene muchas constituciones, o ha tenido muchas como nosotros, ¿no? Me refiero a Francia. Francia ha tenido muchas constituciones desde su primera del año 1791, que fue la tercera constitución del mundo. Muy bien. Nuestra primera constitución, todos sabemos que fue la de 1823 y la última, siempre digo, la de 1993. Lo gracioso es que ambas terminan en el número 3. Muy bien. Es menester que hagamos dos diferenciaciones muy importantes y para ello tenemos que plantearnos dos preguntas importantísimas. ¿Cuál es la primera? La primera es la siguiente. ¿Por qué toda constitución es carta magna y por qué no toda carta magna es constitución? Porque si nosotros nos damos cuenta, casi todos confunden a la constitución con la carta magna y dicen, bueno, la carta magna y algunos dicen la constitución. En tal virtud entenderíamos que constitución y carta magna es lo mismo. No es así. La carta magna es una declaración taxativa de derechos. Así tenemos, por ejemplo, la carta magna de Juan Sin Tierra del 15 de junio del año 1215. Pero la Constitución no solamente es una declaración de derechos humanos y fundamentales, sino también es un compendio normativo relevante que se encarga de regular el bien jurídico del Estado con sus poderes constituidos, con sus ciudadanos, y a su vez enmarca los elementos componentes, las características estructurales, funcionales, entre otras, de los poderes constituidos, como por ejemplo los tres poderes que tenemos en el Perú, que son el Poder Judicial, el Poder Legislativo y obviamente el Poder Ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Muy bien. Estas dos figuras, me refiero tanto a la Carta Magna como a la Constitución, son figuras disímiles, es decir, no son iguales. Sin embargo, consuetudinariamente y por extensión, nuestra sociedad en general las confunde como si se tratase del mismo elemento, del mismo instrumento, ¿me entiende? Y no es tan cierto. Es decir, como si fuese el mismo compendio normativo. No es tan cierto. ¿Por qué? Porque si así fuese, nos atreveríamos a decir que Inglaterra tiene constitución, porque Inglaterra tiene Carta Magna, pero eso no es cierto. Inglaterra no tiene constitución escrita. Doctrinariamente se podría decir que tiene constitución no escrita, pero no tiene constitución escrita. En tal virtud, como colofón, respecto a este ítem diríamos que no es lo mismo constitución que Carta Magna. Por eso nos atrevemos a decir toda constitución es Carta Magna, mas no toda Carta Magna es constitución. La segunda interrogante, que nos parece también muy importante plantearnos, es la siguiente.
¿Los derechos fundamentales y los derechos humanos son lo mismo? Diversos doctrinarios han afirmado que sí, lo son. Así tenemos, por ejemplo, en Francia a Pierre-Charles Pujar, tenemos a Leon Duguy, tenemos a los alemanes Hermann Heller, a Karl Lobenstein, tenemos a Carl Schmitt, tenemos a los españoles Andrés Borrego, Francisco Martínez de la Rosa, Antonio Alcalá Galeano, Donoso Cortés, entre otros, que afirman, ¿no es cierto?, en su momento que los derechos humanos se consideran aquellos que fueron plasmados en declaraciones de orden internacional y se remiten a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano del 26 de agosto del año 1789 y se remiten obviamente a Francia luego de la Revolución Francesa que estalló un 14 de julio de dicho año, ¿no? Sabemos todos que con la toma de la Bastilla terminó una edad, me refiero a la edad moderna, y empezó la edad en la cual estamos actualmente circunscritos, que es la edad contemporánea, con la cual yo no estoy de acuerdo porque ya estamos en otra edad. Yo considero que esta debería denominarse la edad de la cibernética, ¿no es cierto? Y de los cambios tecnológicos, porque esta no es edad contemporánea de los años 1789, que son siglo XVIII, siglo XIX o XX. Estamos en pleno siglo XXI. Muy bien, entonces, en verdad, analizar que los derechos humanos son los que están plasmados en estas convenciones no son tan ciertas. También estos autores, entre otros, afirman que los derechos fundamentales son aquellos que están plasmados en las constituciones de cada país. Obviamente, empezando desde la primera constitución, me refiero a la de San Marino del año 1600, la segunda constitución que fue la norteamericana del año 1787, la tercera constitución, la de Francia, del año 1791, la cuarta constitución, la de España, me refiero a la PEPA, ¿no es cierto?, del año 1812, y las demás constituciones del mundo que vinieron a posterior. Pues en verdad no es tan cierto. Entonces, la pregunta es, ¿y cuál es la diferencia sustancial en sí entre los derechos humanos y los derechos fundamentales? Y esta es una aseveración que yo la tengo. Es decir, yo tengo esa respuesta y no es que haya copiado a determinado autor porque no la he visto en determinado libro ni he leído a determinado autor y la estoy impostando y haciéndola pasar como si fuese mía. No. Para mí, la principal diferencia es la siguiente. Los derechos humanos, como su nombre lo indica, corresponde a los seres humanos. ¿Me entiende? Específicamente a los seres humanos, a las personas naturales, como conocemos de acuerdo a nuestra doctrina. En cambio, los derechos fundamentales corresponden no solamente a los seres humanos, es decir, a las personas naturales, sino también a las personas jurídicas. En tal virtud, si nosotros revisamos nuestra constitución actual, la de 1993, en su artículo 2 y sus 24 incisos y 8 literales, tiene múltiples artículos que muchos son humanos específicamente y algunos son fundamentales, porque comprenden tanto para las personas naturales como las jurídicas. Por ejemplo, ¿cuáles son específicamente los derechos humanos? Tenemos la vida, la libertad, la dignidad, que son los tres principales bienes jurídicos existentes y que corresponden a la persona natural. Pero ¿cuáles son los derechos fundamentales que corresponden tanto a las personas naturales como a las personas jurídicas? Tenemos, por ejemplo, el domicilio, ¿no es cierto? Tenemos el nombre o denominación, tenemos la nacionalidad, y muchos dirán, señor, pero las personas jurídicas no tienen nacionalidad. No, no es tan cierto. Las personas jurídicas sí tienen nacionalidad y la respuesta es simple y la podemos nosotros extraer efectuando una interpretación no solamente literal, sino una interpretación sistemática de los artículos 71 de nuestra Constitución en concordancia con el 63, segundo parágrafo, y también en concordancia con otros artículos de nuestro Código Civil, lo concerniente específicamente al derecho internacional privado, en concordancia con también la Ley General de Sociedades, que es la 26887. ¿Por qué? Porque ahí se habla sobre las personas jurídicas, sean nacionales o extranjeras. Siempre, ya le está dando nacionalidad a las personas jurídicas, vamos a decir, nacionales o extranjeras. Ese epígrafe ya da a entender que estas personas tienen nacionalidad. Y no solo eso, cuando nos referimos al artículo 63, segundo parágrafo de la Constitución, obviamente nos referimos a la famosa cláusula Calvo o doctrina Calvo. Y en esta se establece que, ¿no es cierto?, en aquellos contratos que celebran las personas de derecho público, es decir, o el Estado, con extranjeros domiciliados, consta el sometimiento de estos, me refiero a los extranjeros, a los fueros jurisdiccionales de la República y su sometimiento a nuestras leyes, ¿no es cierto? Y se entiende la renuncia a la reclamación diplomática. ¿Qué significa eso de reclamación diplomática?
que si se tratase de personas jurídicas, únicamente podrían recurrir a la reclamación diplomática si tuviesen nacionalidad. Por lógica, porque si no tuviesen nacionalidad, obviamente no podrían recurrir a la reclamación diplomática. En tal virtud, nuestra misma Constitución nos da a entender que sí tienen nacionalidad. Bueno, esto era lo concerniente a lo que se entiende como derechos fundamentales. Muy bien. La crisis política peruana está referida a la vacancia presidencial que últimamente se ha dado con el expresidente Martín Vizcarra. Pero vamos a referirnos en principio un poquito al derecho comparado. En América Latina, las destituciones de los gobernantes son típicos de acuerdo a sus sistemas presidencialistas. Su origen está vinculado al mencionado impeachment, que obviamente tiene raíz anglosajona, y el juicio de residencia del derecho indiano. Existen otros nombres con los que se conoce al proceso de revocación del mandato presidencial en el mundo hispano. Estos son procedimiento de destitución, juicio de desafuero, proceso político, juicio público, impugnación, residenciamiento, impedimento, remoción, deposición, acusación pública, acusación constitucional, acusación en juicio público o político, vacancia o reprobación. Los Estados Unidos de Norteamérica han tenido 4 casos de impeachment, es decir, 4 casos de desafuero del presidente, ¿no es cierto?, de su mandato. 2 significaron la vacancia presidencial y 2 no progresaron. Nos referimos al del presidente Andrew Johnson, Richard Nixon, el famoso caso del Watergate, el de Bill Clinton, el famoso caso Lewinsky, el de la becaria Mónica Lewinsky, y el de Donald Trump, aunque el de Donald Trump obviamente no progresó porque el Senado no lo sometió a proceso. En nuestro país, ¿no es cierto?, en este último periodo presidencial, me refiero desde el año 2016 en adelante, hemos tenido 4 vacancias presidenciales, 2 en que se instauraron contra el expresidente Pedro Pablo Kuczynski y 2 que se instauraron o incoaron, ¿no es cierto?, es decir, iniciaron contra el expresidente Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Las causales fueron la misma, incapacidad moral permanente. Nuestra no tan destacada constitución política del Perú vigente, me refiero a la de 1993, en su artículo 113 contempla las 5 causales de vacancia de la presidencia de la República. ¿Cuáles son? Ad penem litere, estas son. La primera, por muerte del presidente de la República. Se establece la presidencia de la República vaca. 1, por muerte del presidente de la República. 2, su permanente incapacidad moral o física declarada por el Congreso. 3, aceptación de su renuncia. 4, salir del territorio nacional sin permiso del Congreso o no regresar a él dentro del plazo fijado. Y 5, destitución, tras haber sido sancionado por alguna de las infracciones mencionadas en el artículo 117 de la Constitución. Obviamente se refiere a la excepción a la inmunidad presidencial. El 117 se refiere a la excepción de la inmunidad presidencial, vale decir, en qué caso se puede enjuiciar al presidente de la República durante su mandato. En lo concerniente a la tan polémica causal de incapacidad moral permanente, es menester glosar que de acuerdo a una interpretación histórica, la incapacidad moral estuvo sobre todo ligada a la capacidad psíquica o psicológica del mandatario, y solo en una pequeña medida a una situación de indignidad impropia en relación a hechos derivados de su conducta, es decir, una conducta disfuncional o una inconducta funcional, hablando con propiedad. Para algunos especialistas de la materia, el término moral debe traducirse como mental, tal como se entendía en el siglo XIX. Como antecedente, podemos citar lo que enmarcaba nuestra Constitución del año 1839. En tal virtud, la incapacidad moral equivaldría a incapacidad mental, no específicamente a la de falta de principios o falta de ética, ¿no es cierto?, o falta de moral en cuanto a sus actuales. Sin embargo, para otros autores, la incapacidad moral está relacionada a hechos impropios que generan indignidad. Siempre ha habido este hierro y siempre ha habido, pues, esta divergencia, esta disyuntiva en qué tipo de interpretación se le debe efectuar, ¿no? Ese es un gran problema que todavía lo tenemos hasta hoy en día, a pesar de que ya el Tribunal Constitucional ha fallado al respecto hoy día. Para mí, la incapacidad moral está vinculada con los hechos que contravienen el decoro,
los valores, la ética, los principios, es decir, estaría ligada a hechos ilícitos o a hechos antijurídicos. Yo considero que es menester, vale decir que es necesario que, que en nuestro país nuestra constitución se modifique o que en su momento, que no lo ha hecho hasta la verdad, el Tribunal Constitucional, ¿no es cierto?, falla al respecto. Es decir, nos dé a entender en una resolución, efectuando una debida interpretación, qué se entiende por, ¿no es cierto?, incapacidad moral permanente. Antes de concluir, les quiero comentar que hoy, 19 de noviembre del año 2020, el Tribunal Constitucional declaró improcedente la demanda competencial sobre vacancia presidencial. La presidente del Tribunal Constitucional, una persona muy admirable en cuanto a su sapiencia jurídica, muy destacable, por cierto, la doctora Marianela Ledesma Narváez, informó que 4 magistrados consideraron que no hay nada que resolver sobre este tema, mientras que la posición en minoría, incluyéndola, fue sobre un uso indebido de esta figura. Me refiero a la vacancia por incapacidad moral permanente. Es decir, hubo una exacerbación de poder por parte del legislativo y por tanto sus actos eran nulos, de acuerdo a la posición sentada por la doctora Marianela Ledesma, porque esa era su moción. Pero esta lastimosamente fue desestimada por 4 votos en contra de 3, 3 a favor, 4 en contra. La autora Ledesma se mostró en contra de la postura en mayoría de los magistrados, no obstante dijo que esta y todas las resoluciones se dan de manera colegiada. Sobre el argumento de la mayoría, también comentó que lastimosamente por sustracción de la materia, simplemente ya no se falló sobre el fondo, argumentando que el tema ya estaba culminado. Muy bien. Yo considero que someramente hemos expuesto algo relacionado con el ítem de nuestra exposición. Ya en su debido momento efectuaremos, obviamente, la correspondiente absolución de las preguntas que puedan ustedes efectuarlas. Muy bien, muchas gracias. Excelentes aportes, doctor Sidney. Muchísimas gracias a usted.